Ya no actúan como partido político, ya actúan como un cártel, ¿no? Sí, sí, sí. El cártel de Morena. El cártel de Morena. Se refiere al tema de guacamayas. Guacamayas no, todo lo que se sustrajo por hackeo pues no es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República. Aunque, bueno, menciona usted que no es oficial porque al final de cuentas es una serie de informes, una serie de rastreos que ustedes llevan a cabo con dispositivos pues, de inteligencia. Quisiera preguntarle si la institución a su cargo considera necesaria, cuando encuentra este tipo de alertas de que pudiera estar vinculado un exsecretario que está a cargo de la seguridad de un estado, en cualquier lugar, incluso del país, si consideran que es necesario, en qué momento informar al Ejecutivo Federal de este tipo de alertas, pues precisamente para evitar que se lleven cuestiones delicadas. En este caso de Bermúdez Requena, ¿se informó al entonces presidente o al entonces gobernador sobre esta situación? No se puede informar algo que no está comprobado. Fue una información pública que se exhibió en redes sociales. Todo el mundo lo sabía. No nos van a decir ahora que ni Adán Augusto ni el expresidente de la República sabían de estas acusaciones gravísimas que se estaban haciendo respecto a quien en su momento fue el secretario de Gobernación. ¿Ustedes creen realmente, Mariana, Joana, que no le informaron al presidente, a una persona como López Obrador, o al gobernador de Tabasco en ese momento? ¿Ustedes creen verdaderamente que no le informaron de estos hallazgos que se tenían? No, desde luego que se lo informaron, claro que lo sabía, fue una información pública, un hecho y un dato conocido, y si no te lo informa el ejército, que a mí me parecería de verdad muy extraño, el ejército, tanto los departamentos que tienen que ver con los temas de investigación y con los temas de inteligencia, igual que la fiscalía, están en constante comunicación y coordinación con el Poder Ejecutivo. Si no le informara nada, pues la verdad es que estaríamos, ¿en qué país estamos? Ya cada uno, pues con su mini golpe de Estado, porque no sería posible gobernar y tampoco sería posible implementar políticas públicas de seguridad si no tuvieran esa coordinación y esa información de todas las áreas que tienen que ver con la investigación de los delitos. Estoy segurísima que sí lo sabían. Además, estás hablando del estado de Tabasco, el estado del expresidente, que quería tener control absoluto. Y sabemos además de que el mismo Adán Augusto y López Obrador pues son uña y mugre desde hace muchísimos años y están, pues si quieres llamarle, tienen una amistad muy profunda o coludidos o como quieran ustedes decirlo, pero la realidad es que sería prácticamente imposible, sobre todo por tratarse de Tabasco, que el presidente de México y el señor Adán Augusto no tuviesen toda la información. Ya no actúan como partido político, ya actúan como un cártel, ¿no? Sí, sí, sí. El cártel de Morena. El cártel de Morena, todos se protegen. Mira, y lo que es inverosímil es, a ver si vemos este video, porque mira, como en todo debe haber responsables, ¿no? Pero fíjate, esto está peor. Dicen que cuando la riegues no la limpies porque nomás la embarras. Eso es lo que dice el dicho en política. Y vean el video de la Sedena, es el video 3, ¿no? En donde dicen que no informaron, como si esto no fuera importante. De la información que se tenía, todo está a disposición de la Fiscalía. En este momento está llevando la investigación, ¿sí? Seguramente se refiere al tema de guacamayas. Guacamayas no, todo lo que se sustrajo por hackeo pues no es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República.
Aunque, bueno, menciona usted que no es oficial porque al final de cuentas es una serie de informes, una serie de rastreos que ustedes llevan a cabo con dispositivos pues, de inteligencia. Quisiera preguntarle si la institución a su cargo considera necesaria, cuando encuentra este tipo de alertas de que pudiera estar vinculado un exsecretario que está a cargo de la seguridad de un estado, en cualquier lugar, incluso del país, si consideran que es necesario, en qué momento informar al Ejecutivo Federal de este tipo de alertas, pues precisamente para evitar que se lleven cuestiones delicadas. Bien, el proceso el ciclo de la información, ¿cómo se obtiene todo esto? Son muchas fuentes, es información bruta, hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar a algún agente que se llega a detener, esos famosos halcones, etcétera. Pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir, y como sea en el seno del Gabinete de Seguridad, pues también ya que es comprobada, se proporciona a las fiscalías en su momento, pero solo hasta entonces. En este caso de Bermúdez Reguena, ¿se informó al entonces presidente o al entonces gobernador sobre esta situación? No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal. Claro. A ver, ¿ustedes creen realmente, Mariana, Joana, que no le informaron al presidente, a una persona como López Obrador, o al gobernador de Tabasco en ese momento? ¿Ustedes creen verdaderamente que no le informaron de estos hallazgos que se tenían? No, desde luego que se lo informaron, claro que lo sabía, fue una información pública, un hecho y un dato conocido, y si no te lo informa el ejército, que a mí me parecería de verdad muy extraño, el ejército, tanto los departamentos que tienen que ver con los temas de investigación y con los temas de inteligencia, igual que la fiscalía, están en constante comunicación y coordinación con el Poder Ejecutivo. Si no le informaran nada, pues la verdad es que estaríamos, ¿en qué país estamos? Ya cada uno, pues con su mini golpe de Estado, porque no sería posible gobernar y tampoco sería posible implementar políticas públicas de seguridad si no tuvieran esa coordinación y esa información de todas las áreas que tienen que ver con la investigación de los delitos. Y si no fue por ese lado, pues por lo menos por el tema de sus áreas de comunicación, porque esta fue una información pública que se exhibió en redes sociales. Todo el mundo lo sabía. No nos van a decir ahora que ni Adán Augusto ni el expresidente de la República sabían de estas acusaciones gravísimas que se estaban haciendo respecto a quien en su momento fue el secretario de Gobernación. Mariana. Bueno, completamente, Mario, yo estoy segurísima que sí lo sabían. Además, estás hablando del estado de Tabasco, el estado del expresidente, que quería tener control absoluto. Y sabemos además de que el mismo Adán Augusto y López Obrador pues son uña y mugre desde hace muchísimos años y están, pues si quieres llamarle, tienen una amistad muy profunda o coludidos o como quieran ustedes decirlo, pero la realidad es que sería prácticamente imposible, sobre todo por tratarse de Tabasco, que el presidente de México y el señor Adán Augusto no tuviesen toda la información. Por eso nosotros hemos insistido en que este gobierno criminal está totalmente vinculado con el crimen organizado, está totalmente vinculado con grupos delictivos. Son exactamente los mismos y por eso no se echan de cabeza unos con otros y por eso vemos el fin de semana un cierre de filas, ¿no? No está solo dirigido a Adán Augusto, cuando lo que debió haber dicho Morena en ese momento es que se investigue y que se investigue, y Adán Augusto haber pedido exactamente lo mismo. ¿Por qué se escondió tanto tiempo? Yo creo que aquí entran muchísimas preguntas, pero lo que sí es que tanto López Obrador como todo su equipo estaban informados de lo que estaba ocurriendo en Tabasco, porque además es un personaje que le encanta tener los pelos de la burra en la mano, le encanta tener toda la información y control.
tan cercanos como eran, ¿no? López Obrador hacía llamar o llamaba a Adán Augusto hermano político, ¿no? Era su hermano político. Dudo que no hubiera tenido acceso a esta información. Pero el tema ahí está y va a seguir dando. Me parece que la pregunta de la periodista de Proceso hoy, pues los volvió a poner en jaque. No sabían ni qué decir, ni cómo explicarlo, y finalmente el que tuvo que sacrificarse en esa respuesta, pues fue el secretario de la Defensa, ¿no? Que además, pues él no era el anterior, ¿no? Así es. Porque también, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que hubiera sabido y que no lo comunicó, pues tan malo el Pinto como el Colorado, ¿no creen? Sí, sí, desde luego. Errores ahí por todas partes. En la única declaración que ha realizado el actual senador Adán Augusto, había señalado que pues esto no era más que politiquería, y la propia presidenta en una de las mañaneras pues también señaló que no se iban a permitir linchamientos mediáticos. A ver, aquí no es la oposición la que salió en primera instancia a denunciar. Ahora le estamos dando seguimiento, pero no fue la que salió en primera instancia a denunciar, fue el propio ejército mexicano desde el 2019 que ya señalaba que existían indicios de la incrustación del crimen organizado en el gobierno de Tabasco, y además fue su propio gobernador Javier May. Así es lo que él ha decía. estado señalando que hay investigaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública, e incluso ha llamado a que también haya investigaciones en contra del senador. Creo que si el senador Adán Augusto de verdad tuviera una pizca de dignidad, una pizca de moral, de congruencia como senador, se retiraría de su cargo, solicitaría licencia para permitir que exista una investigación y que ahí se deslinden las responsabilidades necesarias, pero no lo hace porque prefiere estar protegido por el fuero, tanto el fuero constitucional como el fuero de Morena. Evidentemente, creo que esto va a seguir dando el tema, porque pues cada vez que se comenta, que se presentan, pues hay más dudas que aclaraciones, ¿no? Hay más dudas en todo esto. Mariana, ¿en qué crees que termine, Mariana? Híjole, pues deberían de terminar varios en la cárcel, Mario. Eso es lo que debiera pasar. Si verdaderamente hubiese justicia en el país, terminarían muchos de estos personajes en la cárcel. Ustedes recordarán los espectaculares que en su momento colgó Adán Augusto, incluso que decían Adán Augusto López, el más cercano a AMLO, número 9 de red, no sé qué, pero había espectaculares en diferentes estados de la República. Entonces, la cercanía no la pueden negar. Si las fiscalías funcionaran adecuadamente, si el sistema de justicia funcionara adecuadamente, vaya que la pagarían muchos de estos personajes de Morena que están totalmente inmiscuidos de manera directa o indirecta con el crimen organizado. ¿Qué les diría? Que ya será Estados Unidos el que termine definiendo quiénes son los vinculados con el crimen organizado y van a empezar a señalarnos desde allá qué es lo que pasa con personajes que hoy también son senadores de la República y allá no les importa si tienes fuero, si no tienes fuero, los van a señalar. Pero ¿por qué esperar a que lo hagan los Estados Unidos? ¿Por qué no se pueden hacer las cosas correctamente, adecuadamente aquí en México? Qué bien se vería Morena aceptando que están totalmente metidos muchos de sus personajes en el crimen organizado y que la van a pagar. Vaya que se verían bien ante la opinión pública, pero la verdad es que la decencia no es algo que conozcan la mayoría de sus integrantes e insisto, prefieren el cierre de filas, no importa qué tan delincuente seas, aquí lo importante es cerrar filas, que no se hable del tema e insisto, yo veo, y en esa imagen del video, una Sheinbaum bastante desesperada de que se siga hablando del tema, pero no hay manera de no hablar del tema. Y de manera indirecta también a ella, claro que le afecta como imagen por ser su partido político, por ser este grupo criminal llamado Morena, su cártel,
¿no? Aunque les duela en el alma, pero al final del día también recordar que ella no tiene una buena relación con... Se perdió la imagen, pero bueno, así está. Yo creo que el tema va a seguir dando. A mí me parece que, pues pareciera que Andrés Manuel les habría dado la orden en Morena de cobijar, de arroparse, de apoyar a Adán Augusto. Creo que los hechos no los van a dejar, o por lo menos hay muchas dudas, porque de un domingo donde fue el Consejo de Morena, en donde aparentemente, bueno, pues le aplaudieron y lo recibieron y le dijeron que estaban con él, pues la realidad lo está poniendo muy, muy lejos de ellos, ¿no? Yo creo que así es. Quien debería de pronunciarse hoy y debió de haber estado en la mañanera, pues es el fiscal, para aclarar si hay o no. Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. ¿Hay o no abierta una carpeta de investigación sobre estos hechos? Yo te diría, sobre Adán Augusto y sobre también el otro gobernador, Carlos Merino, ¿no? Creo que él es el gobernador interino, el que sustituye a Adán López Hernández. Me parece que eso es muy revelador. Y alguna declaración que hace Javier May sobre precisamente este tema. Recién había llegado a la gobernatura, hace una acusación sobre su antecesor, sobre el crecimiento del crimen organizado, y menciona esto de la barredora. A ver si lo encontráramos, pero bueno, el tema seguramente va a dar mucho de qué hablar los siguientes días, y va a seguir siendo pues un dolor para Morena en muchos aspectos. Claro, y es que además le dejaron a Javier May, actual gobernador de Tabasco, un estado infestado del crimen organizado, en todos los sectores, en los funcionarios públicos, en prácticamente pues todas las áreas, y además pues invadido todo por estas bandas criminales. Y pues bueno, él es uno de los primeros que sale a denunciar a su propio compañero de partido. Por eso es que pues si esto es politiquería, como señala el senador, pues son los mismos de su partido los que lo están acusando, además del Estado mexicano, claro que no sobra decirlo, por parte del ejército. Y bueno, ¿qué esperaríamos? Pues sí esperaríamos que hubiera una carpeta de investigación en el tema del senador. En este momento, pues ya tiene que haber un sacrificado, desde luego, y el líder de esta banda criminal ya tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de México, pero esto se da después de la presión que ejerce Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiera ejercido esa presión, de ningún modo nos hubiéramos enterado de que existe una orden de aprehensión ya reciente en contra de este personaje. Entonces seguramente continuarán ahí las presiones. Yo me pregunto, de todas estas personajes políticos allegados al senador Adán Augusto, que pertenecen a su equipo político, ¿cuántos tweets o cuántos pronunciamientos has visto tú de apoyo? Más bien parece que todos salieron corriendo. No quieren hablar del tema, No quieren hablar del tema, exacto. Hacen políticos allegados